Muy buenos días, estimadas amigas, estimados amigos, a esta mesa redonda sobre un tema tan actual como fascinante, el tema que nos convoca y acerca del cual se pronunciarán varios profesores muy competentes y conocedores de la materia, amigos también nuestros, es renovar políticas para un nuevo curso de desarrollo en México. Las instituciones convocantes a esta mesa son la Fundación Miguel Alemán, el Seminario de Cultura Mexicana y el diario El Universal. Con ellos coinciden también otros convocantes, otros periódicos, Frontera y Crónica de Baja California, El Informador de Jalisco, El Debate de Sinaloa, El Siglo de Torreón, Pulso de San Luis Potosí y El Imparcial de Hermosillo. Voy a dar la palabra a nuestros ponentes, conferenciantes de esta hora, previa a la presentación que haga de ellos, aunque son personalidades muy conocidas en nuestro medio. Pero de todas maneras quisiera cumplir ese rito de hacer una brevísima presentación para que ellos puedan iniciar su exposición. Aquí vamos a escuchar las opiniones, los puntos de vista de un grupo universitario que milita al amparo de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que ha brindado la hospitalidad necesaria para la constitución de este grupo. Lo destaco porque este grupo ha estado trabajando ya durante un buen tiempo y produciendo una serie de reflexiones y de publicaciones de enorme interés. Pero no seré yo, sino el coordinador del grupo, así lo supongo, así lo espero, quien se refiera más ampliamente al grupo productor de la publicación que da materia al tema de nuestro coloquio de hoy. Se trata de don Rolando Cordero. Don Rolando Cordera Campos, buen amigo, universitario muy distinguido, profesor emérito y doctor honoris causa de nuestra máxima casa de estudios, y también, por supuesto, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y coordinador del grupo al que me he referido, coordinador del grupo Nuevo Curso de Desarrollo. No quisiera tomar más tiempo del tiempo de ellos, que es tiempo también de quienes escuchan, y le ruego a Rolando Cordera que haga uso de la palabra. Rolando, te escuchamos. Bueno, con gusto, Sergio. Empiezo reconociendo y agradeciendo tu iniciativa para que el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo presente ahora en este importantísimo foro de difusión y discusión, auspiciado desde hace años por El Universal y en los últimos coordinado por el amigo y colega Ernesto Velázquez, nuestra entrega más reciente. Igualmente, pues reconozco el apoyo y la anfitrionía de la Fundación Miguel Alemán y desde luego de el importantísimo número de diarios asociados con El Universal y que vienen promoviendo estas reflexiones y deliberaciones desde hace años. Yo he tenido la oportunidad de participar en varias de ellas y creo que realmente es una tarea muy valiosa de difusión de las ideas, de difusión organizada de las ideas, algo que pues muchos echamos de menos en estos duros días y heridos años. El Grupo Nuevo Curso de Desarrollo tiene poco más de 10 años de trabajar de manera conjunta. Se formó al calor de la emergencia, de la angustia que estaba produciendo el estallido de lo que luego fue bautizado como la Gran Recesión en 2008-2009. Crisis financiera originalmente que luego dio lugar a una crisis económica que parecía ser de proporciones inéditas. Muchos pensamos
en la academia, pero también en los foros de la política, en los partidos, en el propio gobierno de aquel entonces, que era importante y urgente que el Estado actuara para contrarrestar las tendencias más negativas que podían llevar al mundo y a nuestro país en particular a una recesión de la profundidad de la que sufrieron el mundo y nuestro país en los años 30 del siglo XX. Y a eso dedicamos nuestros primeros esfuerzos. Hubo reuniones convocadas por el Congreso de la Unión en las que participaron importantes funcionarios de aquel gobierno, muchos académicos, muchos senadores, diputados, periodistas, pero la acción del gobierno fue tímida, pero al mismo tiempo también es cierto que esa gran depresión que prácticamente en todo el mundo se veía como inminente, no ocurrió, gracias, entre otras, a la acción más o menos oportuna, quizás insuficiente, dicen sus críticos, del presidente Obama recién estrenado y del brazo y por aquellas calles de Washington con el presidente del Banco de la Reserva Federal, el muy reconocido economista e historiador Bernardo Bernanke. Pero nosotros nos sentimos insatisfechos con lo hecho y lo logrado y decidimos convocar a un grupo de mexicanos, colegas y no colegas, académicos y no académicos, a conformar un grupo de deliberación y estudio que en condiciones ad honorem pudiera estar insertándose en el debate nacional sobre la política económica. Después de que arribamos a la conclusión de que había que ir más allá de la crisis, esa crisis que vivíamos con particular angustia, y plantearle al país la necesidad y conveniencia de empezar a trazar lo que llamamos un nuevo curso de desarrollo. Pues el grupo se conformó con la anfitrionía muy generosa del entonces rector, doctor José Narro, misma invitación y hospitalidad que el actual rector, el doctor Enrique Graue, ha ratificado con creces, y hemos trabajado y manifestado nuestros puntos de vista sobre la política económica y social a lo largo de esta década. Bueno, pues vino la pandemia sin pedirle permiso a nadie y una de sus implicaciones inmediatas fue la de suspender buena parte de las actividades económicas con el propósito de cortarle las uñas a un contagio que parecía universal y que en buena medida lo fue. Pero viene la suspensión de la actividad económica por razones muy justificadas, diría yo, y la acción del gobierno no es lo compensatoria que debería ser según nuestra opinión. Y junto con muchos otros mexicanos, especialistas, investigadores, actores del mundo de la economía y las finanzas, el año pasado solicitamos y propusimos al gobierno de la República que actuara con más agresividad y consistencia para evitar que la suspensión de actividades derivara en una especie, ahora sí, de gran depresión, dado que la recesión o la caída en la actividad económica era inevitable. Lo que no era inevitable es que cayéramos en la magnitud en que lo hicimos. Bueno, pues ahora volvemos con este documento que intitulamos Renovar políticas para un nuevo curso de desarrollo, que tiene el antecedente de un libro colectivo llamado Tras la pandemia. Volvemos al planteamiento. Es necesario asumir y reconocer
que el momento del rescate de los damnificados, llámense empresas, llámense trabajadores, llámense grandes, pero sobre todo pequeños, medianos y micronegocios, todavía no se recuperan y muchos de ellos no han salido del bache en el que cayeron el año pasado, y es necesario entonces asumir que una de las tareas inmediatas y urgentes del gobierno mexicano es proceder al rescate de los damnificados, para simultáneamente, pero también en el sentido gradual, acometer tareas muy importantes, complicadas, para una reconstrucción de las estructuras productivas, pero también del tejido social muy afectado, que nos permita plantearnos con seriedad, consistentemente, caminar hacia un nuevo curso de desarrollo que parta de lo que nosotros hemos llamado un pacto histórico con el futuro, que tendrá que plasmarse en tareas muy importantes de fondo en materia de salud pública, de rehabilitación, ampliación, reconstrucción de nuestro sistema de salud, tan precario como se nos manifestó en estos terribles meses, más de un año en realidad, y pasar de enfrentar la emergencia en materia sanitaria a un momento de construcción de un sistema público efectivo de salud para todos los mexicanos, de un sistema universal que sea la expresión más clara y tangible de lo que pensamos es indispensable plantearse en México, que es la construcción de un efectivo estado de bienestar que pueda ofrecer protección social universal. Y claro, este pacto histórico con el futuro implica un compromiso político, pero también intelectual y financiero con la inversión pública que vive sus peores momentos de la historia, porque ha reducido su magnitud e intensidad de una manera realmente desproporcionada, y la inversión privada, que si bien registró índices de crecimiento, estos no han sido suficientes para sustituir la caída en la inversión pública y mucho menos para encabezar y mantener una recuperación que pueda convertirse pronto en crecimiento sostenido y, como he dicho, en un nuevo curso de desarrollo. Y esto implica desplegar políticas de fomento como la muy arrinconada por muchos años política industrial en las nuevas condiciones de una globalización que con todo tendrá que reconstruirse, según dice la opinión pública mundial más respetable, pero también un despliegue de los instrumentos con que hoy cuenta el Estado y que no ha usado suficientemente, como es lo que conocemos como la banca pública o banca de desarrollo. Todo esto nos lleva a plantearnos el tema de la capacidad del Estado en términos de sus recursos humanos para ponerlos en juego en esta gran empresa, pero también nos lleva a reconocer que lo que ha imperado en nuestro país es, en materia fiscal, en materia pública del Estado, es la penuria. Y que con un Estado sometido a la penuria, permanentemente acosado por la insuficiencia de recursos, es prácticamente imposible acometer tareas transformativas, transformadoras, como la que nosotros nos planteamos y pensamos que en el mundo se está tratando de llevar a cabo, rompiendo con ortodoxias, con costumbres
inveteradas, con creencias que se han mostrado al final de cuentas muy nocivas para el entendimiento y la formulación de iniciativas de carácter transformador e histórico. Y es por eso que tenemos que plantearnos, más tarde o más temprano, lo que muchos diputados se plantearon en la legislación pasada, en la legislatura pasada, una transición hacendaria para fortalecer la finanza pública por la vía de una reforma tributaria, que sea reforma fiscal, pero que pueda ser también muy pronto reforma hacendaria, porque toque, modifique, supere los pues muy seculares defectos y rémoras de nuestras maneras de entender el gasto público, particularmente la inversión, de planearlo y programarlo, evaluarlo y mantenerlo en el tiempo. Esto nos llevaría a una auténtica reforma amplia y profunda del Estado, que tendrá que hacerse con el concurso de las fuerzas organizadas de la sociedad, con el concurso de la ciudadanía, pero bueno, yo aquí lo asumo en términos personales, pienso que debe focalizarse esta tarea de diseño y elaboración de la reforma en los órganos colegiados representativos del Estado, el Congreso de la Unión y los congresos locales, que en comunicación sostenida, intencionada, bien organizada, con las fuerzas económicas y sociales, con los propios gobiernos, en los diferentes órdenes de gobierno, puedan irse planteando esta magna tarea de reconstitución del Estado, como han dicho algunos colegas, yo lo suscribiría, como un Estado desarrollista o desarrollador, como es el que pienso yo, pensamos nosotros, necesita nuestro país, sobre todo en estas horas y momentos tan aciagos. Pues la recuperación no se ha afirmado plenamente. La reconstrucción, entonces, sigue siendo una asignatura pendiente que hay que empezar a cursar cuanto antes. Y terminaría diciendo, la divisa de un nuevo curso de desarrollo a partir de un estado de bienestar con un sistema universal de protección para la salud y la seguridad social, son las tareas que hay que acometer y que quedan contenidas de manera abreviada, a veces hasta esquemática, en este documento, que es sobre todo una invitación a pensar, a discutir y a deliberar. Pues, Sergio, de nuevo mi agradecimiento a este foro de privilegio y muchas gracias a todos. Muchas gracias a don Rolando Cordera Campos por esta muy sustanciosa introducción a nuestro tema, que traza un panorama muy amplio, muy comprometido y comprometedor acerca de nuestro futuro, un futuro en el que debiera militar el Estado y, como él ha dicho, también la sociedad. Aprecio mucho esa intervención, que seguramente ha sido muy bienvenida para quienes nos escuchan. El documento al que se refirió el doctor Rolando Cordera es este, que se halla en manos, desde luego, del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Sin más, quiero dar ahora la palabra a doña Clara Husselman. La doctora Husselman es también una universitaria muy distinguida, economista. Yo destacaría también en su currículum y en su vida el que es una defensora esforzada y talentosa de los derechos humanos, de todos los derechos humanos, entre ellos los llamados de segunda y de tercera generación. Fue diputada al Congreso Constituyente de la Ciudad de México, aquel congreso del que surgió la novedosa Constitución de la Ciudad de México, que dejaba de ser Distrito Federal para convertirse en una entidad distinta de la Unión. Doña Clara también es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, miembro emérito
Seminario de Cultura Mexicana y, por supuesto, de este grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Doña Clara, si usted tan amable, favorezca su exposición. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por la presentación y me da mucho gusto estar en este importante espacio que sé que ha venido trabajando conjuntamente el Seminario de Cultura Mexicana con el Universal y varios otros periódicos. Y me da muchísimo gusto estar con dos compañeros míos que realmente son los fundadores y la simiente de este nuevo documento que está presentando el grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Yo en esta primera intervención quisiera hacer unas reflexiones sobre la importancia del documento, define de manera intencionada estrategias políticas y programas y establece prioridades frente a la emergencia sanitaria, social y económica que nos agobia y que trata de señalar, no podemos dejar a la inercia. Las cosas no se van a componer si simplemente pensamos que dejamos que ocurran las situaciones. O sea, hay que enfrentar el futuro bajo la creencia de que todo no se va a arreglar y vamos a volver en algún momento a la situación de normalidad prepandemia. Lamentablemente no tenemos clara idea de cuándo terminará este problema. Parece que ya es un problema que vamos a vivir con él. Y cuando parecía que iniciaba una cierta recuperación, las variantes del virus nos volvieron a sumir en un estado de postración, parálisis e incertidumbre. Y el deterioro económico y social continuó, aunque hubo repuntes. Lamentablemente cada mañana nos despertamos con novedades y preocupaciones. O sea, una parte importante es que no sabemos, todavía no tenemos un diagnóstico completo de los efectos que la pandemia dejará. Por ejemplo, escuchaba yo el cálculo de niños y niñas que han quedado huérfanos en el mundo, 1,5 millones de niños huérfanos. Hay problemas serios con los migrantes porque están en albergues muy hacinados. Hay familias completas que se han contagiado del virus y a veces no se han aprovechado algunos de los esquemas que ya se tenían para responder a estas emergencias. Lo que yo quisiera destacar sobre el documento que hoy presentamos es la necesidad precisamente de analizar de manera permanente la situación que está ocurriendo y sobre cómo la pandemia agudiza y pone en evidencia los problemas estructurales que padecemos. Eso lo señala con mucha claridad el documento. Que se revise la pertinencia y los resultados de las acciones que se están llevando a cabo y registre los efectos imprevistos que surgen en los distintos ámbitos. Es decir, necesitamos tener una mirada estratégica hacia adelante como lo plantea el documento. Y otro aspecto importante que destaca el documento es que tenemos que generar espacios de diálogo interdisciplinario para aprender sobre lo que estamos viviendo a partir de reconocer las realidades complejas y diversas que se presentan en los distintos rincones del territorio nacional. En las distintas actividades económicas han sido afectadas de manera diferenciada. En el ámbito del trabajo, que hay también afectaciones diversas, entre los diferentes grupos de edad hay situaciones que afectan más a los niños y niñas y a las personas adultas mayores, o condiciones que han afectado más
las situaciones de las mujeres. El tema es un tema complejo, no podemos pensar en respuestas únicas y unívocas. O sea, de principio, lo que se plantea en el documento, hay que reconocer la complejidad, la diversidad, la desigualdad que existe regionalmente en el país y entre estratos sociales. Ahora, yo quisiera enfatizar en algunas de las propuestas básicas más en el campo social y asumiría dos o tres temas. Una de las grandes preocupaciones es el sector salud. Evidentemente, la debilidad, el debilitamiento del sector salud, un sector fragmentado, un sector muy dañado por los montos tan bajos de presupuesto que se le han venido asignando, plantea un enorme reto. Entonces, como decía Rolando, una de las propuestas del documento es llegar a un sistema de salud universal y que alcance a toda la población a partir de las instituciones que existen actualmente. La idea es que pueda ser financiado con recursos del presupuesto general, o sea, de alguna manera sacar del seguro social todo el aparato de salud y a partir de esa base tratar de homologar la calidad y el tipo de servicios que se están ofreciendo a toda la población. Esto implica también fortalecer al sector con insumos y equipamiento, incrementar el personal médico de enfermería y asistencia. Yo digo, mejorar sus condiciones de trabajo. Yo creo que hay que revisar cómo ha estado funcionando toda la estructura de personal del sector salud. Es una estructura muy jerárquica y es un grupo de personas que han tenido un enorme efecto al tener que estar atendiendo a las personas afectadas por la salud. No están dotados de equipos adecuados y de calidad, hay que dotarlos de equipos. Y una parte muy importante que está saliendo es el estrés postraumático que están sufriendo muchos de ellos. O sea, hay que apoyar al personal de salud con contención psicológica. Y lo tenemos que aumentar. El propio presidente ha señalado la insuficiencia que hay de personal en materia sanitaria, pero ha habido un desaliento a los jóvenes para incorporarse a este sector porque las condiciones laborales no son adecuadas. Obviamente se plantea resolver el problema de desabasto de medicamentos, que ha sido una situación muy grave. De por sí la existía y había corrupción, de acuerdo con lo que se señaló al tomar las medidas que se trataron de tomar, pero las soluciones que se dieron no han sido las más adecuadas. De manera urgente también es reforzar el programa de vacunación 2021 y 2022 con más biológicos, mecanismos más ágiles de aplicación y ver esta posibilidad de empezar a vacunar a los niños y niñas. De manera muy clara, como lo decía yo, el sector salud ha tenido un presupuesto muy deprimido. Inclusive en el 2020 su presupuesto fue reducido en términos del presupuesto programado por la Cámara de Diputados. Entonces, lo que plantea el documento es la necesidad en el mediano plazo llegar a duplicar el presupuesto que se asigna a salud. Estamos hablando de 2.9% del Producto Interno Bruto y la idea sería tratar de llegar a 6%. Esta deficiencia del sector salud público, incluso del privado,
ha llevado a un enorme costo para las familias. Hay familias que han perdido su patrimonio por los gastos en los que han tenido que incurrir para atender a su población. Pero también el documento señala la importancia de fortalecer las instancias de gobierno y las instancias de construcción de estrategias en materia del sector. Así se señala que hay necesidad de fortalecer el Consejo Nacional de Salud, hay que fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica, las tareas de prevención y preparación ante riesgos, o sea, tenemos que tener mucha mayor capacidad para prever el futuro en materia de salud, las redes de laboratorio y las capacidades de análisis, y yo agregaría en el corto plazo también revisar la estrategia de comunicación. Pareció una estrategia muy inteligente al principio, pero se ha ido deteriorando. Entonces, hay mucha incertidumbre. La gente no sabe realmente qué está pasando y qué hay que esperar. Entonces, eso sería como los temas que están en el ámbito de la propuesta de salud. Ahora pasaría yo al programa y a las políticas en materia social y mencionaría en primer lugar, el sistema de bienestar social incluyente. Ahí se plantea, bueno, es incluir el sistema de salud con cobertura universal, el seguro de desempleo, un sistema de pensiones mixto. Actualmente, 1 peso de cada 5 del presupuesto público se está destinando al pago de pensiones, y la perspectiva de crecimiento del sector de personas mayores es muy alta. Entonces, hay que hacer una discusión y un rediseño de todo el sistema de pensiones. También el sistema de bienestar plantea uno de los asuntos que más preocupa a las mujeres y que fue evidenciada su carencia en la pandemia, que es la política y el programa de cuidados, lo que ya se llama el Sistema Nacional de Cuidados, en donde es importantísimo mejorar la calidad de los cuidados hacia las personas dependientes que son cuidadas, pero también preocuparse por los cuidadores, que en su mayor parte son mujeres. La tasa de participación en el empleo de las mujeres en relación con la pandemia y por las medidas de encerramiento bajó 4 puntos, cuando había sido un esfuerzo histórico de ir incrementando la participación de las mujeres. Fueron las mujeres las más afectadas en términos de pérdidas de empleo, porque tuvieron que retomar las históricas tareas que se les ha asignado del cuidado de las familias. Entonces, es importantísimo, hay iniciativas sobre este Sistema Nacional de Cuidados, y aquí está incluido. También se menciona la red de asistencia social, que tiene que ser pública y privada para atención de grupos vulnerables y que están creciendo particularmente en las zonas urbanas, la protección jurídica eficiente para víctimas y el derecho a la verdad y a la justicia, y de manera, como decía Rolando, hay temas que no se pudieron desarrollar muchísimo, pero en el sistema de bienestar está planteado el ordenamiento territorial. O sea, tenemos que ir hacia ciudades habitables en donde sea posible incorporar todos estos nuevos fenómenos que se han venido, este tema del hacinamiento en las viviendas ya como lugar de trabajo, una pérdida de uso de muchas construcciones, las oficinas están vacías. Entonces, el tema de ordenamiento territorial es muy importante en términos del bienestar de las personas. También se plantea hacer una revisión de la política social para ver si el alcance, los programas y la eficacia de esos programas
respecto de los grupos y regiones más afectadas. Hay varios estudios que muestran que solamente un 30% de los hogares en este país están recibiendo algunos de los programas sociales de la actual administración, y hay evidencia de que no son necesariamente las personas que han quedado afectadas por la pandemia. Es decir, esto ha afectado de manera particular a la población en pobreza en las ciudades de más de 100,000 habitantes, y muchos de los programas sociales que no han sido cambiados, o sea, siguen funcionando cuando debió de ser para varios de nosotros un tema a revisión, teniendo en cuenta cuáles eran las regiones, las poblaciones afectadas por la pandemia. También el documento propone la idea de encaminarnos hacia un ingreso básico universal. Creo que es también una idea compartida por muchos grupos y que va a tener que irse avanzando en el mismo, y pueden ser estos programas de transferencias. El otro tema que a mí me parece muy importante es el que tiene que ver con el fomento de los bienes públicos de salud, educación, vivienda, yo diría agua e infraestructura urbana. Estaba yo leyendo un artículo donde señalaban que las escuelas del Estado de México necesitan 11,000 millones de pesos para poderse actualizar. De ellas fueron vandalizadas 300, y entonces el abandono que hubo en las escuelas por año y medio implicó un tema de vandalización y un tema de deterioro. Entonces, en la inversión que mencionaba Rolando, creemos que es importante incluir esta recuperación de una infraestructura que fue construida por 50 años y que en la medida que se vaya deteriorando va a ser mucho más difícil recuperarla. Y finalmente, en esta primera yo hablaría del tema del empleo. La consideración es que el empleo es generado por las empresas, y el 60% del empleo formal, digamos, está generado por empresas medianas y pequeñas, por micro, medianas y pequeñas, por las pymes. Las grandes empresas solo generan el 8% del empleo. Entonces, es importante entender qué son los empresarios y qué son las empresas. Este país está constituido esencialmente por pequeñas y medianas empresas, y en la medida que productivamente no sean apoyadas, solamente 6% de ellas alcanzaron el beneficio del crédito de 25,000 pesos, solo 6%, y entonces han desaparecido 1 millón de empresas. Estamos hablando de empresas con menos de 5 trabajadores en una proporción muy alta. Y entonces el tema es, esos son también trabajadores, como decía Vicente Leñero. O sea, el mismo pequeño empresario, pequeño productor está tratando de mantener a sus empleados, de proteger a sus empleados, pero necesita un apoyo, necesita condiciones mejores de crédito, necesita política fiscal que apoye en sus ingresos, y yo diría incluso en este tema de la protección laboral de sus trabajadores. Entonces, estos son, desde mi óptica, el tema de salud, el tema de política social y el tema de empleo, como 3 ejes muy importantes desde el punto de vista social de la propuesta, Sergio. Gracias por su exposición, doña Clara Hussisman, una exposición que nos pone una vez más en estado de alerta sobre las características, la dimensión de los problemas que estamos enfrentando. Muchos de ellos, como ella misma ha expresado, vienen de atrás, no son problemas nuevos, pero se han agudizado
se han agudizado en la actual circunstancia hasta convertirse en una verdadera problemática de emergencia que afecta de diversa manera a los distintos países de la comunidad internacional y con distinta intensidad a diversos grupos de la población. Esto es algo que haya destacado, me parece, con toda razón, porque sugiere una atención focalizada a estos grupos con medidas específicas. Se requieren, y lo he expresado, acciones prontas y enérgicas antes de que nuestra crisis se vuelva más profunda y duradera en ámbitos que se hallan en situación muy complicada, por decirlo con un eufemismo, como es la salud, el ámbito de la salud, el espacio de la salud, con tan graves carencias y requerimientos. El sistema de bienestar social incluyente al que ella se refirió, sistema de cuidados, es un punto que no llamaba nuestra atención hace algún tiempo. Siempre ha estado ahí, por supuesto, el cuidador y el cuidado, pero no era algo que tuviéramos muy entrañado. Ahora sí, por supuesto, ¿no? Quienes somos personas de la tercera edad o vemos a las personas de la tercera edad, reconocemos la enorme importancia de este sector de nuestra sociedad. También se ha hablado del reordenamiento territorial indispensable y de algunos extremos, otros extremos de la política social, la educación, el rescate de nuestras escuelas, que tanto tendrá que ver en el rescate de nuestra educación tan necesaria. La desigualdad prevaleciente en la sociedad mexicana se proyecta en forma dramática en la educación y todo esto influirá en el futuro de México y, por supuesto, el tema del empleo, al que doña Clara Hustinman se refirió en último lugar, pero no con menor énfasis, que es un problema de enorme trascendencia y gravedad. Bien, muchas gracias. Y vamos ahora a dar la palabra, si me lo permiten, a don Enrique Provencio, que es otro de nuestros expositores. No le veo en este momento en la pantalla. No sé si... Perdón por interrumpirte, Sergio. Sí, adelante. Efectivamente, me acaban de mandar mensaje que se salió de la sesión. Probablemente asumimos que haya sido una falla de internet suya, de donde él está transmitiendo, pero estamos tratando de volver a localizarlo. Bueno, pues sí, en este momento. Bien, espero que pronto pueda incorporarse con nosotros, pero si mientras esto ocurre, ojalá que ocurra a la brevedad posible, yo podría devolver la palabra al doctor Cordera y a la doctora Hustinman para que hagan uso de otros 5 minutos o 7 minutos complementando su exposición. Cuando ingrese don Enrique Provencio, le daremos los 15 minutos de cada ponente y quizás algo más antes de llegar al tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, doctor Orlando Cordera, si nos haces el favor, ¿quieres complementar tu exposición con otros 5 o 7? ¿Cómo no, Sergio? Yo haría énfasis, pondría mucho acento en esta especie de trípode que nos ofrece Clara Hustinman de salud, política social y empleo, que debíamos entender como los 3 ejes, yo diría, para una política social encaminada a contribuir a la construcción de un nuevo curso. Ya de un tiempo para acá, el tema de política social parece haberse vuelto una especie de lugar común, pero si examinamos lo que ha ocurrido, si vemos los enormes déficits que hay en materias esenciales para cualquier política social moderna, estoy pensando en el agua, drenaje, estoy pensando en agua en las escuelas, en hábitat en general, en ordenamiento territorial, tendríamos que convenir en que nuestra política social, a pesar de los esfuerzos de diferentes gobiernos, ha seguido estando un poco en el margen. No ha estado nunca inscrita en alguna de las prioridades que cuentan, que son las que implican asignación consistente de presupuesto y de otros apoyos públicos
Y me parece que es indispensable insistir en que no se trata de inventarnos el futuro, pero sí de asumir que no podemos pensar en el futuro como si fuera una repetición más o menos edulcorada de lo que fue el pasado previo a 2020. Esa no, al principio, recuerden, se habló de una nueva normalidad. No, no hay nueva normalidad, tiene que haber una nueva circunstancia poblada de nuevas y renovadas instituciones, y sobre todo, como también lo insistió Clara, de un diálogo que en realidad pueda convertirse en lo que, bueno, los clásicos nos enseñaron, ¿no? Que era la base de todo régimen u orden democrático, que es la deliberación. ¿Sí? Una deliberación que no se quede encapsulada en las cámaras o en sus comisiones, pero que sea alimentada, enriquecida por las cámaras y sus respectivas comisiones de trabajo. Esa es una práctica, un ejercicio que tenemos que, iba a decir recuperar, pero sería muy optimista, ¿no? No ha sido la nuestra, incluso en estos 20 años más o menos de orden democrático, no ha sido la nuestra una deliberación sostenida y además ambiciosa en términos de abordar la complejidad, que es lo que tienen que hacer los estados modernos, abordar la complejidad para dilucidarla ante sus ciudadanos y para sus ciudadanos. Y tampoco ha habido, y aquí termino, una presencia notable, significativa de estos temas que resumimos en la idea de nosotros de la cuestión social y de la política social en los congresos sin duda plurales que hoy tenemos en México. Se quedaron a la entrada de las comisiones y del pleno de sesiones los temas del empobrecimiento, de la desigualdad, de los déficits. Y entonces tenemos que convertirlos en temas principales de visita obligada por parte de partidos, legisladores, investigadores y grupos de acción y opinión. No podemos seguir viviendo tan en paralelo de, por un lado, una sociedad moderna, organizada, y por otro lado, un mundo social desgraciadamente dominado todavía, ya en el siglo XXI, por cuotas de pobreza de masas injustificadas, injustificables en un país del tamaño de México y del tamaño de sus ricos y riquezas. Y tampoco me parece que pueda ser muy transitable las cuotas de concentración y desigualdad de que nos dan cuenta las estadísticas oficiales. Difícilmente se puede imaginar una convivencia pacífica, armoniosa y constructiva entre democracia y desigualdad como la que, sin embargo, hemos tenido, ¿no? Pero me parece que pensar que como lo hemos tenido, lo vamos a tener, es una ilusión muy peligrosa. Muchas gracias, Orlando, por estas aportaciones tan sustanciosas en relación con el tema y con tu anterior intervención. Me seduce la expresión de que no podemos hacer del futuro una repetición del pasado. No podría ser. Aunque lo intentáramos, no ocurriría y sería realmente desastroso empeñarnos en semejante perspectiva. Hay que renovarse. Además, has puesto de manifiesto una serie de pendientes en la gran agenda de la nación. Bueno, en ausencia momentánea por razones técnicas del maestro Enrique Provencio, le di la palabra para complementos a Rolando Cordera y me gustaría ahora hacer lo mismo con Clara Husisman, darle también la palabra por otros 5 o 7 minutos y después pasar ya la voz a don Enrique Provencio para que la suya sea una intervención conjunto y pueda hacer la intervención de cierre
de este coloquio, antes de que vengan, si es que hay tiempo para ello todavía, las preguntas y respuestas, preguntas por parte de quienes nos están haciendo el favor de escucharnos. Clarita, ¿serías tan amable de proceder a otros minutos de reflexión? Gracias, Sergio. Mira, yo también retomaría algunas de las cosas en que ha puesto énfasis Rolando y agregaría, por ejemplo, un tema que también trata el documento, es que el mapa de ruta hacia el futuro tiene que ser la consecución de una vida digna basada en la realización de los derechos humanos de las personas. O sea, pasar del discurso del uso de los derechos humanos a la concreción y a la realización efectiva de los derechos humanos, que tienen que ver mucho con los temas de política social, pero no puede haber una política social independiente de lo que se plantee en materia económica. Y en este momento también en todo el reto que estamos teniendo respecto a cambio climático. O sea, hay como situaciones que nos van a agudizar seguramente el retroceso. Yo digo, en el caso de las mujeres fue clarísimo. Hay un retroceso en los avances que se habían tenido en la realización de los derechos humanos. Entonces, tenemos que ver hacia el futuro cuáles son estos riesgos que la pandemia nos empezó a marcar y que ya incidieron en un grupo específico, y creo que también en el caso de niños y niñas, al haber tenido que aislarse y no poder socializar, aprender habilidades para la vida, los está afectando enormemente. En ese sentido, un tema que a mí se me pasó destacar es todo lo que tiene que ver con salud mental. En términos de salud mental, estamos dedicando 0.2% del presupuesto de salud de este país. O sea, estamos dedicando nada al tema de salud mental. O sea, no es solo un tema de salud física y los retos que la atención de la salud física nos ha planteado, sino también hay que incorporar de manera muy clara una estrategia para enfrentar la salud emocional, la salud mental. Estamos acostumbrados a, en términos de política social, hablar de vivienda, de salud, de alimentación, y no metemos esta parte de los sentimientos, el daño enorme que el confinamiento y el distanciamiento está produciendo en la seguridad de las gentes, en el incremento de los suicidios, en el tema de depresión que generalmente afecta más a las mujeres. Entonces ahí tenemos un campo que hay que trabajar. Otra cosa que me parece fundamental del documento es este llamado al diálogo. El reconocer que somos diversos y que es un tema complejo y que hay sabiduría en la sociedad, que hay sabiduría en las personas, sabiduría en los grupos, sabiduría en las organizaciones, sabiduría en el mundo de la academia. ¿Por qué no aprovechamos este conocimiento? ¿Por qué no nos sentamos a construir juntos? Seguramente hay posiciones diversas, algunas cuestiones se van a tener que dejar, pero otras debe de haber coincidencia. Entonces, el documento está haciendo un llamado muy claro al ejercicio de una democracia participativa. Lo coloca claramente en términos de que sea el Congreso el que invite a esta construcción colectiva que nos permita aprovechar conocimientos, experiencia y sabiduría. Y el último tema que yo plantearía es esta importancia de recuperar la iniciativa pública para generar bienestar y desarrollo. Es decir, tenemos que reconstruir el Estado, tenemos que reconstruir instituciones, y instituciones que puedan ver hacia adelante, que no sea volver a hacer lo mismo que se estaba haciendo.
O sea, estamos en un riesgo enorme de desaprovechar la experiencia administrativa que hay en este país. Cito un caso, la CONAFOR es una institución importantísima en términos de cuidado de los bosques, uno de los grandes temas que están detrás de todo este problema ambiental, ha sido disminuida de una manera muy grave. O la CONABIO, que es otro ente muy importante. Entonces, el documento clama por una recuperación de la iniciativa pública, de recuperar al Estado, un Estado desarrollador, un Estado que propicie el fomento con miras al bienestar de la población, con miras a la redistribución, con miras a aplicar recursos en las zonas más deprimidas y con mayor pobreza, o sea, equilibrando esta inequidad territorial que hay, pero tenemos que recuperar al Estado. Con eso yo terminaría. Muchas gracias, doctora Gilman, por estas adiciones a su intervención anterior, formuladas con talento, con fundamento, pero además con vehemencia que contribuye a que sintamos la severidad de los problemas y la necesidad de participar en las soluciones. También celebro que su exposición en este tramo hayan salido a la luz de nueva cuenta los derechos humanos. Hemos escuchado el discurso de los derechos humanos, las proclamaciones normativas, políticas de los derechos humanos durante algunos siglos, pero no siempre hemos emparejado nuestra conducta, la conducta del Estado y la conducta de la sociedad, a la observancia, al cumplimiento, a la práctica puntual de estos derechos fundamentales. Y también yo rescataría, desde luego, de las muchas cosas rescatables, todas lo son de su exposición, su referencia a la salud mental. Evidentemente, la circunstancia en que nos encontramos, la pandemia, las inequidades sociales y otras cuestiones que nos afectan, han incidido en la salud mental o emocional, como usted también dijo, y esto ha incorporado nuevos ingredientes perturbadores en la vida social, familiar e individual. Muchas gracias. Y ofrezco la palabra ahora a don Enrique Provencio para que su charla, que su exposición sea la de cierre durante los siguientes 15 minutos, que es el tiempo del que disponemos de esta mesa redonda que está siendo muy productiva, muy provechosa. Don Enrique Provencio, nuestro amigo, es también economista y profesor de la Facultad de esa especialidad de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Es conferencista y ponente, lo ha sido, en múltiples foros sobre temas de su especialidad. Presidente del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente. También presidió el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México por varios años, entre 2013 y 2016, si no me traiciona la memoria, y es autor de numerosas publicaciones. Don Enrique, si usted es tan amable de hacer uso de la palabra durante 15 minutos y luego consultaré a la licenciada Carrera para ver si hay tiempo todavía para recibir preguntas y atenderlas. Por favor, doctor Provencio, tiene usted la palabra. Muchas gracias, don Sergio, y también expreso mi agradecimiento a la Fundación Miguel Alemán, al Seminario de Cultura Mexicana y a todos los diarios organizados en periódicos asociados en red. Y es una gran oportunidad comunicar lo esencial del documento que ha estado platicándose, renovar políticas para un nuevo curso de desarrollo. Enfatizo renovar políticas, porque pareciera que ahora que estamos en recuperación, no hay mucha intención de revisar las estrategias de desarrollo que fueron planteadas en 2018-2019, antes de la crisis. Y este punto nos ocupó en la reflexión durante la redacción del documento, porque creemos que sí es necesario someter a análisis, a discusión y debate público el contenido de las políticas de desarrollo para los próximos años. La pandemia, la crisis que apenas estamos empezando a superar, pero con una recuperación que es muy incierta,
que además es muy desigual entre regiones y actividades económicas en el país, esta crisis no fue un tropiezo más. Ha sido una sacudida que nos debe llevar a una revisión profunda de las estrategias de recuperación, por un lado, pero sobre todo de las estrategias de desarrollo para los próximos años, para el resto de la década, para el siguiente periodo generacional de nuestro país. De eso se trata un planteamiento de fondo que hacemos, y de ahí que el título haya empezado así: renovar políticas. Hoy, en muchos sentidos, carecemos de una estrategia explícita de desarrollo. Lo que se presentó como Plan Nacional de Desarrollo en 2019 era insuficiente ya entonces, opino, y es más insuficiente ahora, después de esta conmoción de la crisis de la pandemia. De ahí que lo que el documento está planteando es no solamente una solución para una recuperación mejor direccionada y más sostenible a partir de la crisis, sino sobre todo una reorientación de las estrategias de desarrollo. Solo voy a complementar algunos aspectos que ya han sido tocados ampliamente, tanto por Clara Hussinman como por Rolando Cordera. Sí quiero enfatizar un aspecto clave. Todavía hacen falta acciones de rescate, de reestructuración y reconstrucción. Lo que estamos viendo como una recuperación, en buena medida, es algo inercial. Es una vuelta a un camino que en 2019 ya se estaba manifestando como un estancamiento nacional y que en 2020 fue muy dañado por la crisis. Están quedando áreas de la economía mexicana con daños estructurales que no van a curarse con una recuperación inercial, que necesitan mayor inversión, que todavía necesitan apoyos, pero que sin embargo no están a la vista en los programas de 2021 y que tampoco están a la vista en los programas de 2022. Eso es muy importante en lo económico en sentido estricto, pero también en lo social. No olvidemos que durante la crisis de 2020 hubo un empobrecimiento de la población. La pregunta es, ¿la pobreza que creció en 2020 se va a superar de manera automática e inercial con la recuperación que estamos viendo? Habrá que verlo y habrá que observarlo, pero en crisis anteriores, en los años 90, en la de 2009, la superación de la pobreza adicional que se creó en las crisis llevó muchos años. Por eso insistimos en que hay que tener en cuenta la necesidad de reorientar la política social con más énfasis en programas de bienes públicos. Ya Clara ha sido muy enfática con los temas de salud, de educación, también Rolando con los de protección social. Y hablamos claramente de una emergencia social, no de un accidente temporal. Creemos que eso nos debe llevar a una revisión de la política social. Nos parece que los programas de atención directa con transferencias monetarias no están siendo suficientes, entre otras razones, porque están dirigiéndose a sectores de la población que son los menos urgidos en la emergencia social. Ese punto nos parece muy importante. Nos parece muy importante la necesidad de reconstruir los programas de apoyo, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, por la necesidad de acelerar la recuperación del empleo. El empleo formal en el Instituto Mexicano del Seguro Social se está recuperando, pero hoy por hoy, aunque en agosto tuvimos, por cierto, una nueva caída, hoy por hoy estamos en 1,5 millones de empleos, un poco más, como déficit en relación a lo que deberíamos tener en este momento,
con las trayectorias previas a la crisis. Por eso necesitamos también un mayor énfasis en la política de empleo. Tercer aspecto que quiero enfatizar, porque ya fue mencionado, es el de la inversión general, la pública y la privada. La inversión pública está previsto que crezca un poco para 2022 y, sin embargo, los niveles de inversión pública de 2022 andarán quedando bastante por debajo que los que teníamos en 2015. Y la inversión en el país está muy por debajo de lo necesario para encauzar a la economía mexicana a un mayor ritmo de crecimiento y, sobre todo, a una mejor calidad del crecimiento. De hecho, los niveles de producción por persona en México que teníamos en 2018 se van a recuperar hasta fines de 2023. Esto quiere decir que apenas en 2023 vamos a reiniciar en el punto que dejamos en 2018. Pero en este periodo tendremos más de 6 millones de personas en México que estarán demandando más bienes y servicios y que sobre todo estarán demandando más empleos. Por eso nos parece que el énfasis en un pacto para la inversión, y el documento habla muy claramente de la necesidad de articular un pacto para la inversión. En general se enfatiza mucho el acuerdo, el diálogo, el debate social, el nuevo pacto para el desarrollo. Y estas palabras son clave para nosotros. Más diálogo, más debate, más deliberación para que las alternativas de desarrollo en México puedan florecer. Como lo dijo, me parece que Clara, este no es un documento de verdades acabadas, ni es un prontuario o una agenda de recetas, para nada. Es un documento abierto que sobre todo llama al diálogo y a la deliberación. Otro aspecto clave que quiero enfatizar es el del acuerdo social para una reforma hacendaria y de la coordinación fiscal en México. El escenario que el nuevo paquete de política económica para 2022 nos pone sobre la mesa, don Sergio, Rolando, Clara, es el de la continuación de la precariedad y la insuficiencia fiscal mexicana. México está profundizando ahora una anomalía histórica, que es la anomalía hacendaria. La captación tributaria no es suficiente para atender esas necesidades urgentes. Por ejemplo, la que dijo Clara, la duplicación de los gastos en salud. De ese tamaño es la urgencia, pero también lo necesitamos en la educación, en los servicios del cuidado, en la protección social en general y en la inversión. Pero a lo que estamos enfrentados es a una continuidad de la precariedad fiscal. Tarde o temprano tendremos que discutir cómo solventar este problema, sobre todo porque estamos ante el escenario de una creciente necesidad en el pago de pensiones por la transición demográfica de la que tanto se ha hablado. Y por último, quiero enfatizar el tema de que esta recuperación no está atendiendo uno de los aspectos que más se están discutiendo en el mundo, la necesidad de que la recuperación sea más sustentable ambientalmente. Al menos en 4 campos hemos señalado: el del cambio climático, el de la protección de la biodiversidad, la atención de la crisis del agua que estamos enfrentando y que, por cierto, tiene muchas necesidades de inversión en infraestructura, y cuarto, el de la contaminación atmosférica y sus consecuencias en la salud humana. En el mundo entero hay una renovación del debate de la sustentabilidad ambiental. El secretario general de Naciones Unidas lo acaba de decir hace unos días en la Asamblea General de manera muy enfática. Estamos en una emergencia global, estamos en una alerta roja. Y sin embargo, en estos aspectos de la sustentabilidad ambiental en México, no estamos viviendo cambios, sino retrocesos. Estos son algunos énfasis y complementos que quería hacer, don Sergio. Agradezco nuevamente la oportunidad de comunicarnos al amplio público que está con ustedes
y seguimos a la orden para lo que sea necesario en la explicación del documento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Provencio, por su magistral exposición, tan orientada, tan leccionadora. Se refirió usted a la perentoria necesidad de revisar las estrategias de desarrollo. Esto está en el corazón de las labores del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Efectivamente, cuando se formó el Plan Nacional de Desarrollo, hace ya algunos años, no muchos, pero parecen muy distantes, cuando se formó no teníamos esta situación que ahora nos ha agraviado tan profundamente. Habría que formular un nuevo Plan Nacional de Desarrollo para enfrentar nuestra circunstancia actual y despejar el horizonte del porvenir. Tenemos una muy difícil y desigual recuperación. En algunos órdenes no tenemos recuperación todavía, en otros probablemente alguna paulatina, difícil y desigual. Pero como usted acaba de apuntar, no podemos confiar solamente en un movimiento inercial, en que las cosas continúen como van por inercia recabada del pasado. Se requieren, ha dicho usted, acciones de rescate que sean derivadas para la situación actual que enfrentamos y por ello mismo novedosas con respecto a los que habíamos adoptado con anterioridad. Aludió usted también a la inversión, a la urgencia de tener una inversión adecuada para promover el desarrollo del país y a un pacto para que esto ocurra. Es obvio que si se trata de pactar desarrollo, pactar inversión, pactar muchos extremos de la vida social, se necesita voluntad. Voluntad de concertar, voluntad de acordar, voluntad de pactar, y eso no siempre se encuentra a la vista. A veces las tensiones en las que vivimos nos decepcionan porque no militan en favor de un pacto, sino más bien de una serie de enfrentamientos y de encuentros que debiéramos resolver de una vez en aras de un mejor futuro. Aludió usted también a la reforma hacendaria y a la alerta ambiental. A veces hemos desconocido que existe un problema ambiental gravísimo en el mundo entero que para nosotros parece pasar de noche. Es necesario también llevar adelante tareas reflexivas, tareas en este otro ámbito. Muchas gracias, pues, por su exposición. Todo esto ha sido muy rico y muy provechoso. Ha habido aportaciones de gran calidad y de gran entidad. Yo quisiera preguntarle a quien nos hace el favor de enlazarnos con el resto del mundo, a Luz Helena Cabrera, si tenemos todavía tiempo y materia para preguntas. Bueno, materia para preguntas por supuesto que hay, pero me refiero a preguntas que se hubieran formulado por quienes nos escuchan. ¿Y cuál es el tiempo del que disponemos en total para atender esas preguntas que usted se servirá a formularnos? Sí, gracias, doctor. Efectivamente, sí hemos recibido una serie de preguntas. Algunas son repetitivas, pero tenemos todavía cerca de 14 minutos para poder abordarlas, comentar algo al respecto. La que más resalta, por supuesto, es que se habla de un documento que el público demanda conocer en qué instancias y por qué medios se plantea presentar este documento. ¿Cómo se puede conseguir? ¿Dónde se puede consultar el documento? Son llamadas del público. Por otro lado, hay una pregunta dirigida por Carla Sánchez para Clara Hussitman. ¿Cómo se podría mejorar la estrategia de comunicación para la propuesta de salud y por qué es tan importante impulsarla? Por otro lado, hay una serie de comentarios, preguntas, como la siguiente: ¿cómo resolver los problemas estructurales y hacer planeación estratégica si las políticas de Estado se dan por caprichos en ocasiones? Otra pregunta es, en todo lo que han dicho los ponentes estamos todos de acuerdo, pero ¿qué no se convierten solo en una suma de temas que se deben hacer? ¿Creen ustedes de verdad que las autoridades tomen el documento en cuenta?
Otra pregunta también dirigida al tema de enseñanza. En el tema de educación, ¿por qué a pesar de la pandemia y los cambios que ésta obligó, parece que no existen políticas de renovación ante la enseñanza? Incluso parece una resistencia. ¿Podría perjudicar esto al desarrollo de México? ¿Dónde podría ponerse atención? Y por último, llegó una pregunta, comentario, una pregunta con el siguiente comentario. Hoy, el presidente de la República envió su propuesta energética que elimina a la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El gobierno podría enfrentar problemas administrativos o de otra naturaleza con la eliminación de organismos. Ese es el conjunto de preguntas que dejo sobre la mesa para todos ustedes. Don Sergio, le agradeceré que usted vaya moderando esto. Tenemos 12 minutos para algún comentario. Muchas gracias. Bueno, difícilmente podría ser yo el administrador del tiempo que resta. Tendría que ser creador de más tiempo para que todos pudiéramos volcar en ese nuevo tiempo nuestras reflexiones. Y esto pues es más labor divina que humana. Así que yo propongo, tenemos unos cuantos minutos, nos ha dicho doña Luz Helena, creo que la razón son 14 o 15 o un poco menos. Propongo que don Rolando, doña Clara y don Enrique sucesivamente hagan los comentarios que gusten, en la inteligencia de que por razones del tiempo disponible y no mías, porque no soy un tirano, sino un acompañante de esta mesa, pues esas reflexiones adicionales no podrían llevarse en ningún caso arriba de 2 o 3 minutos. Rolando, por favor. No, Sergio, muy rápidamente. El documento lo hicimos una impresión limitada, por razones creo que son obvias, pero hay ya un documento publicado. Pero sobre todo hemos utilizado, pues como todo el mundo en el presente, la vía electrónica virtual. Hay una página del grupo que dice http://nuevocurso-de-desarrollo.unam.mx. Ahí está el documento y otros documentos que el grupo ha hecho a lo largo de su historia. Lo pueden consultar ahí y en caso de tener dificultades pueden comunicarse con nosotros, los amigos y colegas del Universal, Ernesto, tienen todas nuestras referencias y con mucho gusto atenderemos consultas, preguntas más específicas, si no cada uno de los presentes, sí los miembros del grupo que hemos firmado además este documento que pues trata de pues, consumar una reflexión hecha casi impromptu sobre la marcha debido a la terrible emergencia que hemos vivido y seguimos viviendo. Yo simplemente diría, Sergio, ¿nos van a hacer caso? No lo sabemos. Nuestra insistencia, sin embargo, es al diálogo y a la deliberación y al intercambio con los responsables de la conducción, en particular de la política económica y social del país. Hicimos llegar el documento al secretario de Hacienda, como anteriormente hicimos llegar nuestras aportaciones al plan de desarrollo al entonces primer secretario de Hacienda del actual gobierno, y estamos, ahora que ya se constituyeron las comisiones, en el proceso de enviar el documento a las comisiones, digamos, más pertinentes, aunque está a disposición de todos, es un documento libre, y nos gustaría, hemos participado algunos de manera muy activa, por ejemplo, como Enrique Provencio, otro colega José Casar,
en esta comisión de trabajo para la transición hacendaria que se organizó al calor de la anterior legislatura a la Cámara de Diputados. Ha participado muy activamente y seguiremos haciéndolo. Pero desde luego, sí insistiríamos en que sí tenemos que revisar nuestras estructuras y costumbres de deliberación en torno a políticas y particularmente en torno a la política económica y social y la hipotética estrategia de desarrollo que pueden tener los gobiernos. Sí tenemos que pensar todos en formas más establecidas, más duraderas y más atractivas y promisorias. Con lo que tenemos, a partir de las comisiones del Congreso de la Unión y en particular de la Cámara de Diputados, pero pensando en que es necesario que se enriquezcan y que en efecto se desplieguen como organismos de trabajo colectivo al resto de la sociedad. Y te agradezco mucho tu gestión, tu invitación, igual que a Ernesto, al Universal y desde luego la Fundación Alemán y a Luz Helena, desde luego Alejandro Carrillo. Muchas gracias a todos y bueno, esperemos que seguir en este intercambio que en sí mismo es provechoso y enriquecedor, pero que esperemos pueda desplegarse hacia otros ámbitos. Muchas gracias, Rolando. Doña Clara, ¿quiere usted ser tan amable de comentar algo sobre las preguntas? Claro, hay una que me dirigen a mí, que es cómo se podría mejorar la estrategia de comunicación. Yo creo que la estrategia empezó bien, pero después de alguna manera se politizó. Y al politizarse, se pierde la credibilidad. Yo creo que hay que recuperar la verdad en la política de comunicación. Creo que hay que tener sensibilidad de cuál es la problemática que la gente está viviendo en ese momento. Yo conozco un texto muy bueno de la Organización Panamericana de la Salud que revisa cuáles son las percepciones de la población cada semana y entonces poder construir una política de comunicación que realmente responda a las inquietudes que en ese momento están. Por ejemplo, de repente las vacunas mejores son Pfizer y Moderna. ¿Y qué pasa con las otras? Ay, a mí me vacunaron con Sputnik. No, la gente se inquieta, o sea, emergen problemáticas que inquietan a la gente. Entonces, me parece que hay que hacer una estrategia mucho más empática con la población. La población está viviendo temas muy fuertes, por ejemplo, el luto de las familias que no se ha podido procesar porque se han muerto miles de personas, el cálculo es 500,000 de personas en este país, y no hablamos de este no procesamiento del luto. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos, las estrategias que el Estado está poniendo en práctica para acompañar estos dolores y sufrimientos de la población? Y no solamente gráficas y números. Yo sí creo que hay un espacio para mejorar la estrategia de comunicación. La otra que yo trataría, que no es como mi tema de especialidad, pero indudablemente tiene que revisarse la estrategia de comunicación, de educación, perdón. Desde hace tiempo todo el tema de la conectividad digital, el acceso a una gran cantidad de conocimientos y de información que tienen los jóvenes, ya no es compatible con los programas y las maneras de llevar a cabo el proceso educativo. Y yo creo que ahí hay un reto enorme, porque además con la pandemia fue muy claro el problema de asistencia personal y esta necesidad de complementarlo con equipos de comunicación, que además agrandaron la brecha
y produjeron 5 millones de deserciones en el sistema educativo, pero es porque la gente y los niños no tenían computadoras, no tenían televisiones, ni siquiera la red de internet alcanza a todos los espacios. Entonces, el efecto que la pandemia está teniendo en la educación es muy grave y mucho en términos de la socialización de los niños. Entonces, hay que repensar toda la estrategia de educación y recuperar lo que es recuperable, pero cambiar. Es importante cambiar viendo hacia adelante a partir de las revoluciones tecnológicas que están ocurriendo. Son el otro, el de suma de temas. Como lo señaló Rolando, es un esfuerzo de síntesis, desarrollar detalladamente todo lo que está contenido en el documento. Ni las 21 personas que formamos el grupo tendríamos los elementos de detalle, pero lo que estamos es diciendo, estas son las cuestiones que nos parecen fundamentales. Como decía Enrique, el tema de inversión pública. Si no hay inversión pública, no hay motor. Inversión pública, inversión privada, inversión externa. Con eso se nos para la posibilidad de crecimiento y de crecimiento hacia el futuro. Enrique lo ha planteado muy claramente. O sea, estamos poniendo en riesgo el futuro de este país para las próximas generaciones. Entonces, puede ser, lo pueden tomar como un señalamiento de temas, pero a mí personalmente me parecen temas fundamentales en los que, insisto, hay que convocar a los grupos que tienen el conocimiento, que han estado trabajando los temas y que se puede entonces desarrollar y para tener un programa de estrategia amplio hacia futuro que creemos que es muy importante. Hemos estado acostumbrados a programas de corto plazo, de gobiernos que es año con año van viendo y no hay una mirada de largo plazo, y creo que la pandemia nos está exigiendo tener una propuesta de largo plazo. Muchas gracias, doctora Hussisman. Maestro Provencio, ¿querría usted ser tan amable de agregar algo? Gracias, don Sergio. Muy brevemente, para referirme primero a este último punto que acaba de tocar Clara, el documento no nada más tiene una secuencia, además de la articulación entre las propuestas que contiene, plantea claramente que hay algunas prioridades de ahora mismo, del corto plazo, de 2021 y para 2022, las que resumimos como las propuestas de acción urgente. En segundo lugar, tiene acciones que también hay que empezar ya, pero que se van a desplegar más en el tiempo, que son las de transformación estructural, las políticas productivas del sistema de bienestar y la sustentabilidad. Hay una secuencia temporal, hay una envolvente de conjunto, pero sobre todo, como ya se ha enfatizado, es una propuesta mínima para avanzar en estrategias de desarrollo renovadas. Y un breve comentario sobre la última pregunta que se planteó acerca de los cambios a la legislación energética. Habrá que discutirlas, por supuesto, y ver la iniciativa, pero sí llamamos la atención sobre un aspecto que se plantea en el documento, que es la necesidad de que la reforma energética tenga en cuenta de manera central la transición energética, la desfosilización y la descarbonización de la economía. Próximamente se va a reunir la conferencia de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático en Glasgow, y en esa reunión el mundo entero va a revisar sus avances para el cumplimiento de los acuerdos de París. Y lo que el mundo está planteando en este momento es que para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse en 35%, y México no va en esa dirección. Y que para mediados del siglo debemos alcanzar economías de emisiones netas de cero carbono. Muchos países ya han trazado sus metas y sus escenarios para entonces. Algunos los están planteando antes del 2050. China los está planteando para el 2060. Lo que necesitamos en México es que la política energética
tome una direccionalidad de transición para descarbonizar la economía. Lo que hoy estamos viendo es un reforzamiento de la matriz fósil petrolera de la política energética mexicana. Eso lo enfatizamos mucho y creo que es un momento oportuno a partir de la pregunta para hacerlo expreso nuevamente. Hasta aquí mi comentario, don Sergio. Y muchas gracias de nuevo a todos ustedes, los organizadores. Magnífica llamada de atención sobre el rumbo que debiéramos adoptar y que ciertamente no es el que hemos adoptado. Muchas gracias. Bueno, pues me corresponde entonces concluir esta mesa. Ha sido magnífica a mi modo de ver. Me hubiera gustado que durara mucho más tiempo porque de ella he aprendido mucho y seguramente quienes nos están escuchando han aprendido también mucho. Yo les expreso mi reconocimiento total y afectuoso a don Rolando Cordera Campos, a doña Clara Cusisman, a don Enrique Provencio y desde luego a quienes patrocinan este encuentro, quienes lo han auspiciado, el Universal y los otros diarios asociados, Seminario de Cultura Mexicana y la Fundación Miguel Alemán. Doña Luz Helena Carrera, muchas gracias a usted, muchas gracias a Carrillo, lo tenemos muy presente, no visualmente, pero sabemos que está ahí, mirándonos, al igual que don Ernesto Velázquez. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, mucho gusto. Hasta luego, gracias. Hasta luego.